Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos acompañados del profesor Jaime Sabogal. Él es docente del programa de terapia ocupacional de la Escuela Nacional del Deporte de Cali. Nos acompaña en lo que es la Cátedra de Paz. Se está desarrollando el seminario itinerante que lo han denominado Abordaje a la Discapacidad en el marco del posconflicto. Jaime además es maestrante en salud pública y nos acompaña en la Universidad Mariana con el tema que hemos ya mencionado. Muy amable por aceptar esta invitación, Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros como Cátedra de Paz, como institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, un placer poder asistir hoy a esta institución que es tan importante para el suroccidente colombiano, para el departamento de Nariño, y bueno, esperamos poder compartir conversas con los estudiantes, con los docentes, y que podamos nutrir esto que hoy buscamos, y es poder caminar una Colombia en paz. ¿Por qué el tema de la discapacidad puesta en el marco del posconflicto, Jaime? Bueno, para responder un poco a la pregunta, hay que ubicarnos que el seminario itinerante es una propuesta que nace de la Cátedra de Paz de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte y Handicap International. Handicap, a través o mediante o con la cooperación de Luxemburgo y la cooperación belga, han venido trabajando con unos cooperantes claves, entre ellos la Universidad del Cauca y la Universidad Mariana, en procesos de rehabilitación. La pregunta es hoy, ¿cuál es el rol del estudiante y del profesional de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiología para responder a las necesidades actuales del país? Entonces nos preocupa poder articularnos este momento histórico, que la academia, que sus programas académicos, que los profesionales puedan pensarse su actuar en los territorios que hoy se abren para este nuevo país, porque cabe resaltar que con este proceso de paz y de acuerdo entre las guerrillas de Colombia se van a abrir nuevos territorios y esperamos poder tener la capacidad de responder a las necesidades de un país diferente, de un país distinto, de un país que se abre a profesionales que requieren de unos elementos, de unas competencias, y por eso nos preocupa y es un elemento a trabajar el abordaje de la discapacidad en este marco del posacuerdo. Bien, y en ese acercamiento, análisis que han hecho ustedes, ¿en qué temáticas se han concentrado sus reflexiones? Las reflexiones que hemos intentado proponer, una tiene que ver con el aprendizaje autónomo, que el estudiante pueda ser un estudiante líder. Por eso el seminario itinerante busca que estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte y la Universidad del Valle sean quienes hoy en este momento están generando las discusiones. Nosotros como docentes ser facilitadores en este proceso. Dos, hay elementos muy fuertes que se viven hoy en el país, como cómo se conceptualiza al otro, cómo estoy viendo al otro. Porque podemos decir, listo, venimos a un proceso de paz, pero ¿qué tan preparados estamos para recibir a ese otro? A la víctima, al guerrillero, al paramilitar, al otro que ha tenido una historia muy diferente a la mía. Entonces, poder poner ya como un tercer elemento que la violencia no es solamente la violencia estructural, que es la que hemos vivido por más de 50 años en este país, sino que hay violencias simbólicas que diariamente se viven en los consultorios, donde profesionales de la rehabilitación, tal vez sin quererlo y sin pretenderlo, violentan a un usuario, a un paciente. Y ahora imaginémonos un escenario donde una persona, un profesional nuestro, egresado de nuestras universidades, va a atender a una persona que se reintegra a la vida civil. ¿Cómo va a leer eso? Sabiendo que hay una carga histórica que va con esa persona. Entonces queremos propiciar un espacio más allá de como docentes decir, miren, esta es la teoría, esto es lo que usted tiene que hacer, sino que ellos mismos, al ser sujetos activos, empiecen a construir una posición de ellos como profesionales y como ciudadanos. Bien, en ese sentido también hay necesidad del diálogo con los actores. ¿Se ha hecho ese acercamiento, Jaime?
Por este momento no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en las noticias, todo el tiempo nos muestran que el centro está en la negociación, en los acuerdos entre gobierno y guerrilla. Y la población civil, los demás que estamos en alguna manera en la periferia de esta situación, que creemos muchas veces que no hemos sido tocados por el conflicto, no estamos participando activamente. Vemos en las noticias, vemos en el periódico, vemos en la prensa, en internet, pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Con quién la hablamos? En la universidad, que es el centro para las discusiones científicas, académicas y culturales, ¿qué nos oferta? Entonces es un poco también mirar hacia adentro, es quién soy yo para poder darle respuesta al otro. Y en el ejercicio de la otredad, de comprender al otro, también es importante qué pienso yo de ese otro. Entonces este espacio del seminario itinerante busca recolectar esos discursos, esas prácticas que nos pensamos y que proyectamos en un escenario ya de intervención directa. Pero por ahora no hemos pensado en intervención con actores. Estamos en un primer momento de construir ese piso conceptual, ese piso de opinión que nos va a poder permitir hacer una intervención responsable, porque son seres humanos con los que vamos a trabajar. ¿En qué lugares han trabajado con la Cátedra de Paz, de esta manera, con el seminario itinerante? La Cátedra de Paz es un ejercicio relativamente nuevo que surge del interés de las directivas de nuestra institución universitaria, y hemos encontrado aliados estratégicos como Handicap, que nos permite un poco conocernos con otros actores. En este conocernos nos han presentado dos actores estratégicos como son la Universidad Mariana y la Universidad del Cauca. Entonces pensamos este primer ejercicio para estas tres universidades: Universidad Mariana de Pasto, Universidad del Cauca, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Universidad del Valle, y poder invitarlas a las universidades de Cali. Usted ya ha hecho un breve esbozo de lo que es la Cátedra de Paz. ¿Cómo surge en la Escuela Nacional del Deporte esta iniciativa? ¿Por qué se la realiza? Y también desde dónde está siendo apoyada, ¿no?, a nivel de académico y a nivel financiero. Pues la Cátedra de Paz cuenta con el apoyo y con la iniciativa de la alta dirección, desde la rectoría, porque es un compromiso de todas las instituciones de educación superior. Entonces nuestro rector, el doctor José Fernando Arroyo Valencia, impulsa este tipo de iniciativas. La vicerrectoría académica, que digamos que es el lugar donde todo lo académico confluye, es quien ha venido asumiendo también ese liderazgo, y nos hemos apoyado mucho en la unidad de proyección social y en la unidad de comunicaciones. Son aliados muy estratégicos al momento de hacer una intervención compleja, porque desde la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte nos pensamos en la integralidad. Entonces podemos trabajar en equipo estas unidades, desde la alta dirección, la vicerrectoría académica, proyección social y comunicaciones. Entonces, como tal, la cátedra pertenece a la vicerrectoría académica, digamos que la responsabilidad por ser de tipo académica pues reposa allí, pero contamos con el apoyo de toda la institución. Muy bien. Dentro de las dinámicas ya de su trabajo como docente de programa de terapia ocupacional, ¿qué áreas está manejando, Jaime? Bueno, el programa de terapia ocupacional es un programa relativamente joven en la Escuela Nacional del Deporte. Tenemos estudiantes hasta cuarto semestre. A mí me corresponde acompañarlos en las dos primeras asignaturas. La primera es una asignatura que es como introducción a la terapia ocupacional, su denominación es bases de la terapia ocupacional, y también estoy en segundo semestre en una asignatura que se denomina influencia de los modelos universales en la terapia ocupacional, y es como pensarse no solamente desde lo teórico, sino pensarse desde lo epistémico. Todas las profesiones tienen miradas, tienen paradigmas que permean la intervención. No podemos decir que todos los terapeutas ocupacionales son iguales, que no todos los médicos son iguales, sino que también somos permeados por paradigmas. Entonces esta asignatura busca un poco indagar y dar a conocer bajo qué paradigmas se construye el conocimiento. Digamos que también nos ha facilitado un poco para la conformación de este grupo GESTO, que es un grupo dinamizador de procesos al interior de la universidad y que hoy nos acompaña en el seminario itinerante. Muy bien. Él es Jaime Sabogal, de la Escuela Nacional del Deporte, que nos acompaña en la Universidad Mariana en el marco de la Cátedra de Paz, con un tema muy interesante que es el abordaje a la discapacidad desde el marco del posconflicto. Después de esos mensajes retornamos con este diálogo. Además, él es estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Javeriana. Ya retornamos con este diálogo en escenarios. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, en diálogo en esta oportunidad con el docente Jaime Sabogal. Él es docente del programa de terapia ocupacional de la Escuela Nacional del Deporte. También está desarrollando su maestría en salud pública con la Universidad Javeriana. Tenemos su presencia gracias a la Cátedra de Paz de la Escuela Nacional del Deporte en su seminario itinerante. Pues Jaime, dentro de este diálogo hemos empezado un poquito a hablar de terapia ocupacional con la Escuela Nacional del Deporte. Nos ha hablado ya de las áreas en las cuales usted está haciendo intervención. Visualizando el marco de investigación, ¿por dónde han caminado? ¿En qué líneas ustedes están fortaleciendo sus estudios? La investigación es muy importante a nivel de la educación superior. Digamos que hace parte de esas funciones sustantivas. En ese orden de ideas, el programa académico viene pensándose en varias líneas. Encontramos líneas que están muy relacionadas a los ámbitos de actuación. Entonces podemos encontrar líneas que van enmarcadas en tecnología de asistencia. Ahí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con férulas, con dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad puedan alcanzar su máximo de funcionalidad, de autonomía e independencia. Está una línea que viene desarrollando todo el tema de la ocupación en función de procesos sociales, cómo la ocupación es un elemento central en la vida cotidiana de las personas y cómo el terapeuta ocupacional en salud pública o con estrategias de salud pública puede abordar el tema a través de estrategias de atención primaria en salud, de estrategias como rehabilitación basada en comunidad, que son elementos muy contundentes al momento de poder articular el trabajo del terapeuta ocupacional en la comunidad. Y tiene mucho que ver con el tema que nos congrega hoy, el tema de paz. De igual forma, hay una línea de investigación centrada en educación, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, tanto de niños, jóvenes y adolescentes, con líneas de adulto mayor y en general con líneas también de investigación alrededor de la universidad. La universidad cuenta con algo muy interesante y es que al interior cuenta con grupos deportivos, grupos de baile, grupos de danza y hay un docente que es el docente Alexander Agüelo, que él también viene trabajando cómo la danza y cómo representaciones culturales son significativas a nivel ocupacional. Entonces digamos que las líneas son, como puedes ver, diversas. Depende un poco de los intereses, del ámbito y de dónde se construye el terapeuta ocupacional. Como un hombre que está inserto en la dinámica de la salud, está haciendo su maestría en salud pública, ¿cómo visualiza esa realidad de Colombia en el tema de la salud pública, sobre todo pensado para todos los ciudadanos en nuestro país? El tema de la salud pública es un tema muy complejo de abordar en nuestro territorio colombiano porque
no depende únicamente de la academia, ojalá pudiera depender de la academia, sino que es un elemento multifactorial, intersectorial, que implica tanto el empoderamiento de la ciudadanía, que hoy se ve muy fuerte en las calles, se ve muy fuerte con las acciones de tutela, porque el sistema de salud, pues ustedes pueden conocer a través de los medios de comunicación en el momento histórico que nos encontramos. Ahora la pregunta es cómo darle atención en salud oportuna, pertinente, a esos territorios que históricamente han sido excluidos, porque algo que ha trazado la historia de nuestro país es la inequidad, y es la falta de oportunidades para ejercer el derecho a la vida y el derecho a la salud. Entonces la salud pública hoy se nos convierte en un instrumento, en una herramienta para poder garantizarle al colombiano el derecho a la salud. No solamente desde la perspectiva curativa o morbocéntrica, centrada en la atención ya de la enfermedad, sino de la prevención, de la promoción, de la atención primaria en salud y de la educación para la salud, que son elementos que son diferentes pero son complementarios. Es muy importante generar cohesión social en los territorios, poder que las mismas personas tengan procesos de salud, porque la salud, como lo hemos discutido históricamente, no es ausencia de enfermedad, tiene que ver directamente con el bienestar, y para eso necesitamos que las comunidades tengan una dinámica que hoy no opera de esa manera. Entonces es importantísimo que la salud pública cobre en este país un lugar importante. Se ha avanzado en lo legislativo, pero en la implementación ha sido un poco lenta. Digamos que la 1438 nos da elementos para que el país retorne nuevamente a la salud pública y a la atención primaria en salud, pero hay muchas talanqueras, hay muchas zancadillas. Es una discusión bastante extensa en este país. La pregunta es, ¿cómo hoy pensarnos la atención de este país que se nos abre? Es muy importante pensarnos en que las personas que se reintegran en la vida civil son ciudadanos, que las ciudades, los territorios rurales dispersos hoy se abren, hoy ya los personales sanitarios pueden desplazarse, porque ya no hay temor de que en un intercambio o en medio de una confrontación militar vayan a quedar en la mitad. Entonces ahora como profesionales de salud vamos a llegar a esos espacios, y creo que es a través de la salud pública, de atención primaria en salud y de estrategias de promoción y de prevención. Y dentro de toda esa dinámica, el fantasma de la corrupción sigue apareciendo en salud pública. Miramos cómo diferentes gerencias que tienen un liderazgo ya financiero, administrativo en los territorios, utilizan mal los recursos. Es otra realidad que de todas maneras afecta mucho la realidad en salud pública y la atención misma, sobre todo los planes de prevención que deberían ajustarse a las dinámicas de los territorios. ¿Cómo mira usted esa realidad? ¿Cómo responder en dónde inicia la corrupción? ¿Cuál es el inicio de la corrupción? Es muy complejo poder dilucidar eso, porque si vemos a veces se convierte en un bucle y eso empieza a dar vueltas, porque incluso, ¿qué es la corrupción? A veces pensamos que la corrupción únicamente se da a nivel gerencial, a nivel de quien maneja el recurso, pero en esta dinámica de la corrupción todos nos vemos envueltos. A veces incluso algo tan sencillo como colarme en la fila, cuando pongo mi interés de primero por encima y afectando al otro, ahí empiezo a construir la corrupción. Entonces la corrupción en nuestro país desafortunadamente se ha convertido en parte de la idiosincrasia. La cuestión es cómo develarlo, cómo ponerlo sobre la mesa y decir, mire, es que estos son los comportamientos, y poder trabajar a través de la educación. Creo que, y por eso estoy convencido de ejercer la docencia, es poder transformar a través de la educación la cultura. Nos va a tomar mucho trabajo poder transformar la cultura, pero es necesario, porque no todo puede ser coercitivo. La cárcel no soluciona nada. Y hoy podemos ver que personas que han robado demasiado no están pagando penas, y personas que se roban un caldo de gallina están pagando unas penas que no son comparables. Entonces no podemos responder a hoy dónde inicia la corrupción. Pero sí creo que, y esta discusión creo que no la daremos a profundidad, pero la Ley 100 abrió la puerta para la competitividad y volver la salud una mercancía. Entonces ya no hablamos de un ejercicio liberal de la salud, donde el profesional ejerce a concepto, y en ese orden de ideas, pues el profesional es quien puede darle manejo al paciente, sino que hoy quien dice cómo se maneja un paciente es la EPS. Y si es costo efectivo, y si realmente ese tratamiento va a responder, pasándolo por todo un análisis de costos que no responde ni siquiera al concepto médico. Entonces es muy complejo poder definir dónde inicia la corrupción, pero sí podemos mirar todo el daño que nos ha hecho.
Pero para responder a eso, creo que la educación y la educación en salud es un elemento primordial para transformar esta realidad. Y en ese contexto se encuentra el terapeuta ocupacional y todas las personas de las ciencias de la salud. ¿Cómo posicionar a un terapeuta ocupacional en ese contexto complejo del Pacífico nuestro, ¿no? Que a la larga tiene, como usted lo decía anteriormente, diferentes realidades, la sierra, la costa, la Amazonía? Estamos en un conglomerado de compromisos bien interesantes dentro de nuestros departamentos en el Pacífico. ¿Cuáles son los retos para el terapeuta ocupacional, usted mirándolo en un futuro casi inmediato, para responder a estas realidades posconflicto y también a las dinámicas y complejidades de nuestros territorios? Yo pienso que el reto que tenemos todos los ciudadanos, todos los profesionales, es poder pensarnos desde el otro. Porque tiendo a pensar, desde mi visión, qué es lo que el otro necesita. Ni siquiera pregunto qué requieres. Examino, deduzco y digo, requiere tantas terapias, requiere una férula, requiere, a través de una evaluación clínica, a través de un proceso científico, pero también la ciencia requiere de lo empírico, de la experiencia y del arte de una buena entrevista y del arte de poder comprender ese otro, de su historia de vida, y así poder que el terapeuta ocupacional sea un facilitador del buen vivir. Un perfil humanista. Correcto. Que le permita leer a ese otro y que su fin último, más allá de la rehabilitación, es decir, de que la persona alcance su máxima funcionalidad y autonomía, es que pueda adquirir un buen vivir, que esa persona disfrute de la vida. Entonces el reto también es esa transformación paradigmática de los profesionales, de pensarnos en función de unos objetivos muy concretos, de que la persona abra, cierre la mano, alcance, sea independiente para abotonarse, sea independiente en otras actividades, sino de que esa persona pueda disfrutar su vida. Y en el Pacífico colombiano, al interior, tenemos lenguajes distintos. Entonces el terapeuta ocupacional de hoy debe tener la posibilidad de entender al otro. Es muy complejo decir que lo vamos a formar para que sea un sociólogo, para que pueda hacer una etnografía, pero sí herramientas para que él pueda conversar con el otro y comprender. Ahí pienso que está el reto que tenemos hoy en día, y es pensarnos las intervenciones centradas en la persona y no centrada únicamente en mi criterio cientificista, un poco positivista, donde yo soy quien, por mi experticia, puedo decir qué es lo que usted requiere, sino que sea una conciliación del saber científico, pero también un saber ancestral, cultural, que nos permita llegar a un acuerdo. Sí, señor. Y usted nos ha hecho una referencia muy interesante a la filosofía de la Universidad Mariana desde la espiritualidad franciscana, que es precisamente la otredad, la importancia del otro, de los otros, como hermanos, a la larga desde Francisco. Muchas gracias, Jaime, por este diálogo. No, gracias a ustedes. Bueno, y ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.